Hola a todos, mi nombre es Dayana Macías y voy a hablar sobre el impuesto al valor agregado, mejor conocido bajo la abreviación de IVA. El IVA es uno de los impuestos aplicados aquí en Venezuela y es una pieza fundamental del sistema de tributación venezolano. Tal como lo establece el artículo 2 del decreto con rango, valor y fuerza de la ley que establece el impuesto al valor agregado, que dice: el IVA es un impuesto cuya creación, organización, distribución, recaudación, fiscalización y control queda reservada al Poder Nacional. En Venezuela, todos los tributos tienen su base fundamental en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que todos están obligados a coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Para entender esto un poco mejor, podemos ver la definición de coadyuvar, que dice que es contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. Esto quiere decir que el Poder Nacional o el Estado, con su poder y autoridad, obliga a los ciudadanos a ayudar con el sostenimiento del Estado mediante el pago de los impuestos. El Código Orgánico Tributario es la ley que luego de la Constitución Nacional es la norma con mayor jerarquía que establece las bases de la tributación nacional, estatal y municipal. Tal como lo establece o lo expresa en su artículo 1, las disposiciones de este Código Orgánico son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de estos tributos. Allí se evidencia que todo lo establecido en la ley del impuesto al valor agregado no debe contradecir a lo que está establecido en el Código Orgánico Tributario. Y además de lo anterior, cabe mencionar que en el artículo 36 de este Código Orgánico Tributario nos muestra la definición del hecho imponible. Y dice que el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Esta es la ley del impuesto al valor agregado, que se originó o se manifestó en Gaceta Oficial número 6152 el 18 de noviembre de 2014 y lleva como nombre Decreto con rango, valor y fuerza de la ley que establece el impuesto al valor agregado. Y en su primer artículo nos expresa que se crea un impuesto al valor agregado que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de muebles según se especifica en esta ley, aplicable en todo el territorio nacional. Y además, en Gaceta Oficial, el 30 de diciembre de 2020 se publicó la providencia administrativa por la cual el CENIA establece los sujetos, bien sean especiales o agentes de retención, que van a ir a la declaración del IVA. La base imponible. Esta definición o el cálculo de las bases imponibles se encuentran en el artículo 20 de la ley que establece el impuesto al valor agregado y nos dice que, por ejemplo, si hay una venta de un mueble, bien sea a contado o a crédito, la base imponible va a ser el precio de ese inmueble, siempre y cuando el precio no sea menor al precio corriente que hay en el mercado. Por ejemplo, si es un carro, si el vendedor establece un precio menor a lo que normalmente hay un carro en el mercado de ese mismo año y en esa misma ubicación geográfica, la base imponible va a ser el precio corriente del mercado y no la que estableció el vendedor. Eso es lo que nos dice el artículo 20. En cuanto a las ventas de alcoholes, licores y demás especies alcohólicas o cigarrillos, el precio de la base imponible va a ser el precio de venta del artículo. Tenemos un ejemplo que lo voy a mostrar con una calculadora. Por ejemplo, si vamos a comprar un producto que cuesta 92,80 bolívares con IVA incluido, a este monto de 92,80 se le debe restar el 16%, que es el correspondiente al IVA aquí en Venezuela, y eso nos va a dar la base imponible del producto. Pero si lo hacemos en una calculadora 92,80, no le podemos restar el 16, no le podemos poner menos 16%, porque nos va a dar un resultado erróneo. La manera correcta de hacerlo son 92,80 bolívares. La manera correcta de hacerlo es dividir 92,80 entre 1.16 y eso nos va a dar la base imponible, que son 80 bolívares.
Luego, para calcular el IVA, que son 16%, aquí en Venezuela lo que hacemos es multiplicar el 80, que es la avance imponible, por 16%, y nos da un IVA de 12,80 bolívares. Entonces, finalmente, el precio del producto será la base, que son 80, más el IVA, que son 12,80. Y el precio de ese producto es 92,80 bolívares con IVA. Y finalmente, las alicuotas impositivas. La definición de alicuota no es más que el porcentaje legal aplicable a la base imponible para la generación de tributos. Como lo acabo de mencionar, aquí en Venezuela es el 16%, la alicuota del IVA es 16%, y en el artículo 27 de la ley que establece el impuesto al valor agregado nos tipifica o clasifica todas las alicuotas impositivas aquí en Venezuela, que son bien amplias. Tenemos que la alicuota general, el límite mínimo es 8% y el límite máximo es 16,50%. Las alicuotas aplicables a ventas de exportación de inmuebles y exportaciones de servicios es 0%. Alicuota adicional de los bienes y prestaciones de servicio de consumo suntuario definidos en el artículo 61 de esta ley es límite mínimo 15% y el límite máximo 20%. La alicuota de bienes y prestaciones de servicios pagados en moneda extranjera, criptomonedas o criptoactivos distintos de los emitidos y respaldados por la República Bolivariana de Venezuela serán mínimo 5% y máximo 25%. Y finalmente, la alicuota impositiva aplicable a las ventas de hidrocarburos naturales efectuados por las empresas mixtas reguladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos serán del 0% en ambos límites. Muchas gracias.